Es un placer estar aquí con ustedes en esta noche. Si tienen sus Biblias con ustedes, ¿podrían abrirlas en el libro de Éxodo? Éxodo, capítulo 2. Centremos nuestra atención en el tema de Dios, nuestra única esperanza, porque Dios es, de hecho, nuestra única esperanza. Y si hay algo de lo que necesitamos hablar en estos días, es de la esperanza. ¿No es así? Hay un sentido de temor que ha caído no solo sobre los Estados Unidos, sino en todo el mundo. Y viajar internacionalmente ahora mismo es un completo desastre. Desde Osaka hasta aquí fue, en total, un viaje de 36 horas. Pasando por aeropuertos que están, en parte si no completamente, vacíos. Tiendas cerradas, todos caminando con máscaras y caretas, y personas estacionadas en todas partes revisando tus papeles. Porque como saben, cuando viajas internacionalmente, debes tener una prueba negativa de COVID dentro de las 72 horas previas a tu viaje. Y ahora pasar por un aeropuerto internacional es como pasar por puntos de control en la Alemania de la Segunda Guerra Mundial. Y las personas simplemente siguen adelante como autómatas. Estaba escuchando las noticias el otro día y un médico estaba hablando sobre la vacuna, o una de las muchas vacunas. Y es interesante porque antes de que hubiera vacunas, había un destello de esperanza, porque eventualmente algún día tendríamos una vacuna. Esto está aquí. Y tal vez no todos moriremos, porque en algún momento habrá una vacuna. Y ahora hay vacunas, y decimos, bien, finalmente tenemos una vacuna, pero no hay suficientes vacunas para vacunar a todos en este momento. Y entonces, ¿cuándo obtendré mi vacuna? Está bien, sí, tendrás tu vacuna. Pero luego escucho a este médico en las noticias y este médico dice, escuchen, debemos ser claros sobre esto, incluso con la vacuna, porque la vacuna no es 100% efectiva. Todavía tendremos que usar máscaras y mantener la distancia social con la vacuna. Y entonces, ¿dónde está ahora el próximo destello de esperanza? Bueno, la buena noticia es que nuestra esperanza nunca estuvo en las vacunas, nunca estuvo en las máscaras, nunca estuvo en el distanciamiento social, nunca estuvo en no ver un coronavirus nuevo. Nuestra esperanza estaba, está y siempre estará en Dios, y solo en Dios. Todo lo demás nos fallará. Debemos poner nuestra esperanza en Dios. Además de todo eso, ahora hay personas que están perdiendo la esperanza debido a las situaciones y circunstancias políticas. Y hay un peligro a ambos lados del camino. Si estabas a favor del partido que perdió, entonces sientes que no hay esperanza y que toda esperanza se ha perdido porque pusiste tu esperanza en el partido que perdió. Pero si tenías esperanza en el partido que ganó, tampoco tienes suerte porque nuestra esperanza no está en ellos tampoco. Y así, hay una palabra escondida en Éxodo capítulo 2. Solo quiero leer unos pocos versículos, comenzando en el versículo 23. Moisés ha sido rescatado, ha descubierto quién es, ha huido, mató al egipcio, ahora se encuentra en Madián. Y luego, escondido aquí en el versículo 23, la historia en Egipto aún continúa. Durante aquellos muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de su servidumbre y clamaron pidiendo ayuda. Su clamor por rescate de la esclavitud llegó hasta Dios. Y Dios oyó su gemido, y Dios se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Dios vio a los hijos de Israel y Dios los conoció. Gloria. Amén. Aleluya. Alabado sea el Señor. Dios, nuestra única esperanza. Dios era la única esperanza de Israel. Habían sufrido bajo un rey maniático que estaba empeñado en la destrucción de los israelitas. Y vemos en el capítulo anterior que está dando instrucciones a las parteras para que maten a los niños varones. Y entonces uno pensaría que después de que este rey maniático muriera, habría algún sentido de esperanza, pero lo contrario es cierto. Durante aquellos muchos días, por cierto, que muchos días. Ahora recuerden lo que más ha sucedido aquí. Hemos aprendido de la presencia y de los designios de este rey maniático, pero hemos sido presentados a otro personaje, este personaje esperanzador, este bebé que ha sido rescatado,
y Moisés que ha sido enviado en una cesta y que entra en la casa del faraón, y pensamos que de alguna manera hay esperanza en este. Pero luego, aquel en quien estábamos poniendo algo de esperanza, se va. Y puede haber desesperación porque pensamos, ciertamente, si Dios va a liberar a su pueblo, podemos ver hacia dónde va esta historia. Uno del pueblo de Dios fue rescatado del rey asesino y luego termina en la casa del rey asesino. Ciertamente, él se levantará en la casa del rey asesino y ganará poder en la casa del rey asesino. Y luego, cuando el rey asesino muera, usará el poder que tiene en la casa del rey asesino para liberar al pueblo de Dios. Dios, eres tan sabio por poner a Moisés en la espera. ¿Qué? Moisés se ha ido. Ese rey está muerto. Conoce al nuevo jefe, igual que el viejo jefe. Y hay desesperanza. De muchas maneras, este texto es un relato de dos perspectivas. El primer versículo, y realmente los 2/3 del primer versículo, son sobre la perspectiva de la tierra. Miramos la situación desde la perspectiva de la tierra. Miren el versículo 23. Durante aquellos muchos días murió el rey de Egipto. Recuerden todas las otras cosas que sucedieron. Aquellos muchos días. ¿Qué muchos días? Esos muchos días en los que un rey maniático quería destruirnos, y había uno que parecía que iba a ser levantado, y luego ese termina yéndose a Madián. Durante esos muchos días murió el rey de Egipto, y el pueblo de Israel gemía a causa de su esclavitud, y clamó pidiendo ayuda. Desde la perspectiva terrenal, las cosas están mal y no hay esperanza. La única cosa peor que la esclavitud es la muerte, y estos son esclavos que están siendo perseguidos hacia la muerte. Pero entonces hay una declaración en medio de las dos perspectivas. Su clamor por rescate de la esclavitud llegó hasta Dios. Y ahora vemos la misma situación. Nada ha cambiado en la tierra. En el versículo 24, amén. De hecho, nada va a cambiar en la tierra por un tiempo. Y Dios oyó su gemido, y Dios se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y Dios vio a los hijos de Israel, y Dios los conoció. Estas 4 palabras nos apuntan hacia la esperanza que tenemos en Dios. Estas 4 palabras nos enseñan algo sobre el Dios de esperanza y sobre nuestra esperanza en Dios. Primero, Dios oyó su gemido. Dios oyó su gemido. Ellos clamaron y Dios oyó. Hay esperanza en que Dios oye. Amén. Hay un par de cosas que vemos en esto. Una cosa que vemos en el hecho de que Dios oye es que Dios se distingue de los ídolos de Egipto. En el Salmo 115 encontramos una palabra útil. Si pueden abrir sus Biblias en el Salmo 115, y escuchen las palabras del salmista. No a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia y por tu verdad. Porque han de decir las naciones, ¿dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Y luego aquí está la distinción. Recuerden, Dios soy yo. Ellos están en la tierra de los ídolos, la tierra de Egipto, la tierra de los ídolos. Versículo 4 del Salmo 115. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos, porque no hay esperanza en los ídolos. Pero el Dios de Israel oyó. Amén. Esa es una buena noticia, que Dios oyó. Esto es increíblemente importante porque cuando nos encontramos en situaciones donde no tenemos esperanza, una de las cosas que tendemos a hacer es dudar del cuidado de Dios por nosotros. Dudamos que Dios esté prestándonos atención. Así que esta declaración de que Dios oyó confronta ese temor inmediato que tenemos. Ese temor que dice que no tenemos esperanza. O ese temor que dice que tenemos que buscar algo a nuestro alrededor en lo cual esperar. Dudamos del cuidado de Dios por nosotros. Tememos lo peor. Nos apartamos de seguir a Dios. Sacudimos nuestro puño hacia Dios. Todo porque no nos aferramos a esta verdad
y no vemos la realidad desde la perspectiva del cielo. Todo lo que miramos es lo que vemos en la tierra. Moisés quiere que sepamos que, incluso en esos días oscuros donde nadie sabía lo que Dios estaba haciendo, Dios oyó. La Biblia lo deja claro, Dios nos oye. Salmo 55:17, tarde, mañana y mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Proverbios 15:29, el Señor está lejos de los impíos, pero oye la oración de los justos. 1 Juan 5:14-15, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Amados, es un privilegio ser oídos por Dios. Y déjenme decir esto, si tienen que leer el resto del texto para tener esperanza, se están perdiendo algo. Porque si simplemente nos detuviéramos ahí, esto sería una buena noticia. Amén. Es un privilegio ser oídos por Dios. El Dios que sostiene el universo nos oye. ¿Pueden imaginarlo? Una de las cosas que amo hacer es mirar a través de telescopios. Me encanta observar la astronomía, mirar los planetas, mirar las estrellas. Me encanta leer libros sobre las estrellas y los planetas y todas esas cosas. La gente habla de ir a Marte. Yo solo tengo un amigo que es astronauta de la NASA y le dije, sabes, sé que probablemente nunca sucederá. Pero, ¿qué tendría que hacer alguien? Solo quiero saber, no voy a ir. Solo quiero saber que si hiciera A, B, C y X, Y, Z, podría ir. Alguien va a ir a Marte. Los hombres han pisado la Luna y eso apenas rasca la superficie de nuestro sistema solar, y mucho menos de nuestro universo. Es vasto, y Dios lo sostiene todo con la palabra de su poder, y aún así nos oye. Amén. Saturno es glorioso con todos sus magníficos anillos, pero Dios no oye a Saturno. Pero cuando el pueblo de Dios clama, Dios nos oye. Y sé lo que están diciendo. Tengan cuidado. Porque algunos de ustedes están sentados ahí diciendo, sí, escucho lo que dices, pero no sabes, hermano, he estado clamando a Dios y Dios no me ha oído. ¿Puedo muy gentil y amorosamente decirles, arrepiéntanse? Arrepiéntanse. Arrepiéntanse. ¿Por qué? Número 1, porque están contradiciendo la palabra de Dios. La Biblia dice que Dios te oye y tú dices que no. Pero es aún más significativo que eso. ¿Qué tan arrogante tengo que ser para asumir que si Dios me escuchó, ya lo sabría? Porque si me oyó, ¿habría hecho lo que le pedí? Dios nos ayude a todos. ¿Quiénes creemos que somos para juzgar si Dios nos oyó por el hecho de que haya cumplido o no lo que le ordenamos? Examínense. Dios nos oye, y es un privilegio ser oídos por Dios. No dije que sea un privilegio que Dios haga lo que pediste cuando te oyó. Escuchar en sí mismo es un privilegio. A través de la oración, nos comunicamos con Dios, y hay un gran consuelo en esto. Sea lo que sea que estés sufriendo, recuerda 2 cosas al respecto. Número 1, es temporal. Y número 2, no se puede comparar con lo que está por venir, independientemente de si tus circunstancias cambian o no. Pablo dice en Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Y ha estado esperando por miles de años. Dios nos oye. Dije que si eso fuera todo, sería suficiente, pero no lo es. Amén, Dios nos oye. Número 2, Dios recuerda su pacto. No descuidemos esas 2 últimas palabras, su pacto. En otras palabras, Dios no recordó a Israel porque clamaron lo suficientemente fuerte o por suficiente tiempo. Amén. Si ese fuera el caso, los profetas de Baal habrían tenido una oportunidad. Amén. Recuerden, están allí y aquí está Elías. Y ya saben, este es el altar y los profetas están ahí clamando. Están haciendo todo tipo de ruido, cortándose a sí mismos, haciendo todo lo que podían imaginar. Y Elías dice, tal vez deberían hacer un poco más de ruido. Tal vez si invitan a algunos de sus amigos para que se unan. Dios no recordó a Israel porque eran los buenos. No lo eran. No hay buenos.
Todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Dejen de leer sus Biblias como si estuvieran leyendo un western, como si pudieran identificar al hombre del sombrero blanco cuando leen acerca de los israelitas, pensando que son los héroes. No, absolutamente no. Todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Israel es rescatado y redimido a pesar de que son pecadores. De hecho, son redimidos de su pecado. Ellos no eran ni inocentes ni sin pecado, y Dios no les debía la liberación. Piensen en cómo venimos a Dios cuando nos sentimos sin esperanza. Una de las razones por las que nos sentimos sin esperanza es porque decimos, escuchen, soy una buena persona, ¿por qué estoy pasando por esto? Voy a la iglesia. ¿Por qué estoy pasando por esto? No hago cosas malas. ¿Por qué estoy pasando por esto? Yo soy esto. Yo no soy aquello. Por lo tanto, ¿por qué estoy pasando por esto? Como si esa fuera nuestra teología. Nuestra teología dice, mientras sea mejor, aunque sea por un margen pequeño, que las peores personas que conozco, las cosas deberían ir bien para mí. En otras palabras, mi esperanza descansa en mi propia bondad relativa. Pero lo que Dios recordó fue su pacto. Recordó su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y por cierto, Dios recordar su pacto no es como cuando tú recuerdas algo. ¿Amén? ¿Alguna vez han estado en esa situación como padres? Tengo 9 hijos, así que me ha pasado muchas veces. Estoy ocupado, corriendo de un lado a otro, haciendo lo que sea que estoy haciendo. Y un hijo está parado frente a mí, mirándome con esa mirada. Esa mirada que inmediatamente me comunica, ¿sabes qué? Debería recordar algo ahora mismo. No tengo idea de qué es, pero sé que este niño sí sabe. Y entonces el niño dice lo que sea, y de repente eso vuelve a mi memoria. No, Dios no es así. ¿Amén? Cuando dice aquí que Dios recordó su pacto, lo que se está refiriendo aquí no es a un Dios tan ocupado sosteniendo el universo con la palabra de su poder, que de alguna manera tiene que regresar y decir, oh, esperen un momento, ustedes están sufriendo, lo siento. ¿Alguien puede girar eso mientras yo? No. Eso no es lo que significa este texto. La misma naturaleza de Dios lo contradice. Ese no es nuestro Dios. Todo pasado, presente y futuro está abierto y expuesto ante Dios, y nada puede esconderse de Él. Cuando hablamos de que Dios recuerda su pacto, nos referimos a la providencia de Dios. Dios está activamente trabajando, ordenando todas las cosas conforme a su voluntad y a su pacto. Ahora bien, para Israel esto es maravilloso en el contexto aquí. Aquí está Israel, y están en esclavitud en Egipto. Y para su contexto inmediato, que Dios recuerde su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob, y los saque finalmente de Egipto a una tierra prometida. Eso es una buena noticia para Israel en un sentido temporal. Pero que Dios recuerde su pacto es mucho más que llevarlos de una tierra a otra. Estoy agradecido de que Dios recuerde su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob, pero estoy aún más agradecido de que Dios recuerde su pacto consigo mismo. Estoy agradecido de que Dios recuerde el pacto de redención. Amén. Porque en el pacto de redención, el Dios que creó el mundo y todas las cosas en el mundo ha existido eternamente antes del mundo. Este Dios que existe eternamente y perfectamente en 3 personas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu es Dios. Pero el Padre no es el Hijo ni el Espíritu, y el Espíritu no es el Padre ni el Hijo. Amén. Un Dios, 3 personas que existen en perfecta unidad y perfecta armonía dentro de la deidad, sin necesitar absolutamente nada. Por favor, no pierdan eso de vista. Si Dios necesitara algo, entonces eso significaría que es deficiente. Y si es deficiente, no es Dios. Dios no necesita nada. Y la unidad en la deidad, la armonía en la deidad, el amor en la deidad es perfecto. Y ese amor dentro de la deidad se desbordó en la creación y la redención. En el pacto de redención, el Padre, por amor al Hijo, le otorga al Hijo un pueblo. Puedes leer sobre esto en Juan capítulo 17, cuando Jesús habla con el Padre sobre el pueblo que me diste. Él le otorga un pueblo al Hijo,
y el Hijo, por amor al Padre, en realidad se envuelve en carne, vive una vida perfecta y sin pecado. Muere la muerte que los pecadores merecen, para que pueda, por amor al Padre, redimir al pueblo que el Padre le otorgó antes de la fundación del mundo, en el pacto de gracia. Pero espera, no termina ahí, porque el Espíritu, quien no es el Padre ni el Hijo, sino una expresión perfecta del amor entre el Padre y el Hijo, debido al amor entre el Padre y el Hijo, hace su obra de aplicar la redención a todos aquellos por quienes el Hijo murió porque el Padre los dio. Ese es el pacto de redención. Entonces, sea lo que sea que estés pasando, sabe esto: Dios recuerda su pacto, sí, y Dios redime a su pueblo. Es por eso que el texto no dice, ya sabes, cuando Dios finalmente se acordó, envió a su Hijo. No. Cuando llegó la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley. En otras palabras, Dios recordó su pacto. Hay un tercer punto aquí. Dios ve a su pueblo, Dios oye, Dios recuerda su pacto. Y Dios ve. Dios ve. Esto responde a nuestra ardiente pregunta, porque en medio de nuestra desesperanza, cuando olvidamos que Dios es nuestra única esperanza y comenzamos a buscar en otros lugares, muchas veces es porque olvidamos esta realidad, que Dios ve. Y hay algunos de nosotros que no queremos creer esto. De hecho, hay algunos de nosotros que no somos consolados por esto. Hay algunos de nosotros que hemos pasado por cosas tan desesperanzadoras y tan dolorosas que la única manera en que pensamos que podemos reconciliar eso con la realidad de Dios es de alguna manera proteger a Dios de la responsabilidad de haber visto eso y no haber hecho algo para detenerlo. Pero el Salmo 121 no te dejará pensar eso. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. El Señor es tu guardador, el Señor es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. El Señor te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Cuando llegó ese diagnóstico de cáncer, Dios estaba viendo. Cuando ese hijo se desvió, Dios estaba viendo. Cuando fuiste difamado y maltratado, Dios lo vio. Cuando ese ser querido murió, Dios también lo vio. Cuando tu familia fue rota en 1.000.000 de pedazos, Dios también vio eso. Y sé lo que estás diciendo. Eso no suena muy esperanzador, hermano. Es porque no has considerado la alternativa. La alternativa es que servimos y adoramos a un Dios que no ve las cosas, en lugar de un Dios que trabaja todas las cosas para nuestro bien y para su gloria. La alternativa es absolutamente insoportable. La idea de que de alguna manera hay momentos en mi vida en los que Dios no ve. La idea de que de alguna manera hay momentos en mi vida en los que Dios no puede ser mi esperanza, y por lo tanto tengo que confiar en algo o alguien más para ser mi esperanza. Porque aquí está la triste realidad. Si Dios no puede intervenir, ¿a quién más tengo? Cuando Israel estaba en esclavitud, Dios vio. Y cuando llegó tu día más oscuro, Dios también vio. Finalmente Dios sabe. ¿Qué sabe Dios? Todo. Hay una imagen aquí y en este saber hay un cuadro de amor y compasión. Dios sabe, Él ama y se compadece. Dios sabe. ¿Por qué es Dios nuestra única esperanza? Porque Dios es el único que oye, el único que recuerda, el único que ve y el único que sabe. Él sabe íntimamente. Dios sabe cuáles circunstancias maximizarán su gloria. Dios sabe cuánto puedes soportar. Dios sabe lo que realmente necesitas. Y Dios sabe que tu libertador viene, porque el Dios que sabe es el Dios que libera. Entonces, ¿dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba Dios durante cientos de años mientras Israel sufría en Egipto, mientras sufrían como esclavos, mientras sufrían indignidades y a veces masacres? ¿Dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba Dios en tu día más oscuro? En tu hora más oscura, ¿dónde estaba Dios?
Y la respuesta es que estaba en el mismo lugar en el que estaba cuando aplastó y mató a su único hijo para arreglar esa situación. Estaba donde siempre está, siendo nuestra única esperanza. Pedro escribe en 2 Pedro 3. Amados, no ignoren esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Entonces los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos serán deshechos con fuego. Adiós Saturno, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Dios es nuestra única esperanza. No hay otra esperanza fuera de nuestro Dios que oye, que recuerda su pacto, que ve y que sabe. En el Salmo 115, dejamos en el versículo 8, donde dice que los que hacen ídolos se vuelven como ellos, y también todos los que confían en ellos. Y por cierto, cualquier cosa en la que confíes que no sea Dios es un ídolo, porque Dios es nuestra única esperanza. Y el momento en que confías en algo más, estás diciendo que Dios no es quien Dios dice que es. Que Dios no es nuestra única esperanza. Y cualquier cosa o persona en la que pongas tu confianza, eso ahora se convierte en lo que Dios dice que solo Él puede ser. Versículo 9 del Salmo 115. Oh Israel, confía en el Señor, Él es su ayuda y su escudo. Casa de Aarón, confíen en el Señor, Él es su ayuda y su escudo. Los que temen al Señor, confíen en el Señor, Él es su ayuda y su escudo. El Señor se acordó de nosotros, Él nos bendecirá, bendecirá a la casa de Israel, bendecirá a la casa de Aarón, bendecirá a los que temen al Señor, tanto pequeños, grandes oen. Él recuerda su pacto, Él ve, y Él sabe. A veces, incluso todo esto junto no parece suficiente. Lo entiendo, hermano, pero simplemente no sabes. No sabes lo malo que es, no sabes lo malo que fue. Pero detente por un momento. Hagamos un ejercicio mental. En lugar de pensar en tus circunstancias, ¿puedo recordarte tu pecado? Dios oye, sí, Dios recuerda, sí, Dios ve, y Dios sabe. Y sin embargo, Él ha sido misericordioso contigo y no has recibido lo que tu pecado merecía. La única razón por la que no lo has recibido es por lo que acabamos de poner en la estantería. Dios oye. Él recuerda su pacto, Él ve y Él sabe. Y la culminación de todo esto fue la persona y obra de Cristo. Cuando Israel clamó a Dios, no tenían idea de que su liberación ya estaba en camino. Pasarían años antes de que llegara su libertador. Y lo que pensaban cada día era, Él nos ha olvidado. Pero como creyentes del nuevo pacto, tenemos el beneficio de la retrospectiva y sabemos el resto de la historia. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esa es nuestra esperanza. Y porque esa es nuestra esperanza, no necesitamos buscar en ningún otro lugar. Oremos. Oh nuestro buen y misericordioso Dios, cómo te amamos, te adoramos, te damos gracias y te alabamos por escuchar, por recordar tu pacto, por ver y por saber. Concede por tu gracia que podamos descansar en la esperanza que esta verdad trae, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo y por su causa. Amén.